Buenas tardes, mi nombre es Ruth Lady Méndez y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el marco conceptual del sistema de contabilidad pública. Este marco conceptual se divide en 6 capítulos. En el primer capítulo vamos a hablar sobre el marco conceptual. Es un documento emitido por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública que define la estructura, elementos, principios, normas y objetivos del sistema de contabilidad público en Venezuela. Su objetivo principal es establecer una base teórica y normativa para registrar, procesar y presentar la información financiera de los entes del sector público de una manera uniforme, transparente y eficiente. Esto se aplica a los entes como la República y sus entes descentralizados sin fines empresariales, el Distrito Capital, el territorio insular Francisco de Miranda. Su importancia unifica los criterios contables en el sector público, facilita la toma de decisiones financieras, aporta información para la elaboración de cuentas nacionales. En el capítulo 2 hablaremos sobre el fundamento jurídico del sistema de contabilidad público. Aquí tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la norma suprema del país. La Constitución establece el deber del Estado de administrar con transparencia los recursos públicos para garantizar una rendición de cuentas y promover la eficiencia de la gestión pública. Sirve de base para desarrollar las leyes que regulen los sistemas de control y la contabilidad de la administración pública. Entre las leyes tenemos la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional del Control Fiscal. Entre los decretos reglamentarios tenemos que estos decretos se desarrollan normas técnicas específicas para los distintos subsistemas del sistema administrativo de la Administración Financiera del Estado. Aquí tenemos el reglamento del sistema de presupuesto, el reglamento del sistema de crédito público, el reglamento del sistema de la tesorería, reglamento parcial del sistema de contabilidad pública, el reglamento de la ley de Contraloría. Y por otro punto tenemos las resoluciones. ¿Qué son las resoluciones? Son disposiciones emitidas por los entes competentes como la Contraloría General que establecen directrices generales para la contabilidad pública. También tenemos las providencias administrativas, que son instrumentos técnicos que reglamentan aspectos operativos del sistema de contabilidad público. En este capítulo 2 se estructura desde la Constitución hasta las providencias técnicas, garantizando que la contabilidad pública se rija por principios legales, normas técnicas y procedimientos armonizados. Este cuerpo normativo permite la transparencia, el control, la consolidación de la información financiera del Estado. En el capítulo 3 hablamos sobre los fundamentos técnicos del sistema de contabilidad pública. Tenemos entre los aspectos generales el sistema de contabilidad público, que es el elemento integrado de la administración financiera del sector público. Este opera como un sistema integrado de información capaz de registrar todas las transacciones económico-financieras que afecten o que puedan afectar el patrimonio público y está regido por normas generales de la contabilidad del sector público. Entre las normas aplicadas en el diseño del sistema de contabilidad público, pues tenemos que cada ente público es una entidad contable con una personalidad jurídica y una operación específica. La contabilidad se adapta a la estructura organizativa y jurídica del ente. Existen órganos centrales como rectores y órganos periféricos ejecutores. Entre los requisitos del sistema contable como un sistema integrado tenemos
La universalidad del registro, donde todas las transacciones que tengan o puedan tener impacto financiero deben ser registradas. El registro único se refiere a que cada transacción que se registra se hace una sola vez con todos los datos requeridos. La conceptualización ampliada de ingresos y de gasto. Los ingresos son los aumentos de patrimonio, disminución de activos o incremento de pasivos. El ingreso es toda transacción que implique una fuente de financiamiento. Como ejemplo de esto tenemos la recaudación de impuestos. Por otra parte tenemos los gastos, que es la reducción del patrimonio, aumento de activos o disminución de pasivos. Toda transacción que implique una aplicación de fondos. Como un ejemplo tenemos compra de equipos de oficina. En el sistema integrado de cuentas se busca que los clasificadores presupuestarios y contables sean compatibles para evitar registros duplicados. En los momentos contables permite relacionar subsistemas. Aquí tenemos lo que son los ingresos, que son devengados y recaudados, los gastos causados y pagados. Entre esos momentos contables tenemos el devengado, se refiere al derecho adquirido a recibir ingresos sin que haya un ingreso de dinero aún. Ejemplo de esto, que se emita una factura por alquiler de un espacio público. El recaudado se refiere cuando el ingreso efectivamente entra a la caja. Ejemplo, el pago de una factura. El causado se reconoce la obligación de pagar el gasto. Ejemplo, se recibe una factura por servicios públicos. El pagado se efectúa el pago de la obligación. Ejemplo, se transfiere el dinero para pagar los servicios. Si se recibe una factura de vigilancia, se causa un gasto. Al pagarla se registra como pagado. Entre los principios de contabilidad del sector público tenemos la entidad, que en este caso cada ente debe identificarse claramente. La continuidad se refiere a la presunción de la actividad permanente. El registro es que se deben registrar todos los hechos una sola vez, en un orden cronológico. El periodo contable es generalmente anual. La revelación suficiente es la información clara, comprensible y completa. La importancia relativa solo se omite lo no significativo. La prudencia se refiere a que prevalece el criterio conservador. La uniformidad es el uso constante de normas contables. El precio de adquisición es el registro del costo original. El causado y devengado es el reconocimiento al generarse el derecho u obligación. La unidad y la universalidad es el sistema único e integral. La dualidad económica es la relación entre el recurso y la fuente. El registro e imputación presupuestaria es la integración del registro contable en el presupuesto. La correlación de ingreso y gasto es la evidencia de la relación que existe entre los ingresos y los gastos. Y los principios supletorios son los principios contables de aceptación, generalmente en casos no previstos. Los requisitos de la información contable, entre estos requisitos tenemos la identificación, que claro que la identificación, que esté claro el ente, el tiempo y la transacción que corresponde. La oportunidad entregada a tiempo para la toma de decisiones. La claridad, que sea simple y comprensible. La relevancia, que incluye información significativa. La objetividad y la veracidad, que los hechos sean comprobables. La imparcialidad es el registro neutral sin manipulación. La utilidad y confiabilidad debe ser útil, precisa y creíble.
Entre las normas técnicas de contabilidad, pues se definen los procedimientos para valorar y procesar y exponer los hechos económicos y financieros. También homologar criterios contables en todo el sector público, modernizar y unificar los sistemas contables del Estado. En este capítulo 3 se establecen los principios, normas, diseño y la funcionalidad del sistema contable público como un sistema integrado, asegurando la uniformidad, la eficiencia y la transparencia de contabilidad del sector público venezolano. En el capítulo 4 hablamos sobre el modelo del sistema de contabilidad pública. Este se construye sobre una base normativa conformada por el referente legal, las normas generales y técnicas de contabilidad y el marco conceptual. Estos elementos permiten representar fielmente la realidad económica financiera de un ente público del Estado. Los insumos provienen del registro de las transacciones derivadas del presupuesto, como son las operaciones originadas en la ejecución del presupuesto. Ejemplo de esto es la compra de bienes o pago de servicios. Las transacciones no presupuestarias son los hechos económicos que afectan al patrimonio, pero que no están contemplados en el presupuesto. Como ejemplo de esto tenemos las donaciones. Ambos tipos deben registrarse con una base de igualdad de débitos y créditos y su expresión monetaria. En el proceso del sistema de contabilidad público se compone en 3 etapas, que sería el reconocimiento, que es la identificación y la clasificación cronológica de las transacciones conforme al plan de las cuentas patrimoniales. Tenemos la medición, que es la asignación de valores de los hechos económicos, usualmente a costo histórico y en bolívares o en moneda de curso legal. El registro, que es el asiento contable en los libros principales y auxiliares mediante el método de la partida doble. Como ejemplo de esto tenemos una factura de servicios públicos, se reconoce al recibirse y se mide por su valor y se registra en los libros como gasto causado. Por otro punto tenemos el producto del sistema de contabilidad público, que es la información agregada que se presenta en el estado de situación financiera, en el estado de rendimiento financiero, el movimiento de cuentas de patrimonio, estado de flujo de efectivo, notas explicativas y reportes contables. Estos documentos permiten el análisis y el control para la toma de decisiones. Por otro punto tenemos la automatización del modelo del sistema de contabilidad pública. Aquí tenemos las herramientas informáticas, matriz general de la contabilidad, herramientas modular que sistematiza todas las transacciones presupuestarias y no presupuestarias para integrar la información financiera. Este sistema integrado de gestión y control de finanzas públicas facilita el procesamiento manual o automático de la información contable de los entes públicos. Entre las funcionalidades de la matriz tenemos el procesamiento de las transacciones contables, la integración entre presupuesto, contabilidad, tesorería y crédito público, la aplicación universal para los entes públicos, soporte para operaciones como ejecución y reversión presupuestaria, la conversión de la deuda, créditos públicos y operaciones de tesorería. Entre los reportes generales tenemos el comprobante único de contabilidad, el balance de comprobación, los estados financieros, los reportes presupuestarios y económicos. Las ventajas de esta matriz es que integra subsistemas presupuestario, económico y patrimonial, facilita el cumplimiento normativo, asegura transparencia en la gestión, apoya la toma de decisiones basada en los datos confiables. En este capítulo se describe el modelo funcional del sistema de contabilidad público sustentado en la normativa sólida
y automatizados a través de herramientas como la Matriz General de Contabilidad. Este modelo garantiza un registro único, integrado y confiable de la gestión financiera. En el capítulo 5 tenemos los elementos del sistema de contabilidad público. Este capítulo describe los componentes fundamentales que permiten el funcionamiento operativo de la contabilidad pública. Sus principales puntos incluyen las transacciones, que son los hechos económicos financieros que afectan la ecuación patrimonial, como es el activo, pasivo y patrimonio. Deben registrarse en los libros contables en forma monetaria, cumpliendo con las reglas de partida doble, que sería débito y crédito. Las transacciones económicas financieras, tenemos los hechos que afectan el activo, el pasivo o el patrimonio del ente contable. Un ejemplo de esto puede ser el pago de sueldos a empleados públicos, de las presupuestarias, y de las no presupuestarias el registro de una donación recibida que no esté complementada en el presupuesto. En la metodología para el registro se establecen los pasos desde la identificación hasta el registro de la operación, asegurando exactitud y oportunidad en el proceso contable. Incluye el uso obligatorio de documentos, fuentes y aplicación de criterios cronológicos y sistemáticos. En el plan de cuentas patrimoniales tenemos que es el instrumento normativo que clasifica y codifica las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, entre otros. Su estructura jerárquica está el grupo, subgrupo, el rubro, la cuenta y la subcuenta. Facilita el registro detallado de las transacciones. El modelo de los asientos contables proveen guías para registrar adecuadamente las operaciones, aseguran que se mantenga en equilibrio patrimonial y permiten el uso de cuentas de orden para hechos que aún no afectan, pero que pueden afectar el patrimonio. Entre los libros tenemos los libros principales y los auxiliares. Entre los principales está el diario y el mayor. Y en los auxiliares lo que es banca, caja, bienes, recaudación, deudores, almacenes. Estos están diseñados para facilitar el control interno, la auditoría y la presentación adecuada de la información financiera. En los estados financieros se incluye el estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, el estado de movimiento de cuentas de pasivo patrimonio, el estado de flujo de efectivo, acompañando de notas explicativas para una mejor comprensión. En el reconocimiento de elementos financieros se requiere cumplir criterios como probabilidad de beneficio y capacidad de medición fiable. Incluye el reconocimiento inicial y posterior, permitiendo ajustes cuando se presentan eventos relevantes. En la certificación de los estados financieros deben ser firmados por la autoridad competente para la República y las autoridades locales para entes descentralizados. Los documentos justificativos son fundamentales para respaldar la veracidad de las transacciones registradas. Se clasifican según el tipo de cuenta: presupuestaria, no presupuestaria o de orden. En el capítulo 6 hablamos sobre los procedimientos técnicos del sistema de contabilidad público. Este capítulo aborda la aplicación práctica y técnica del sistema contable en los entes públicos. Su objetivo es establecer los lineamientos operativos para el reconocimiento, la evaluación, el registro, la presentación y la revelación de la información financiera del sector público. Se definen las etapas del proceso contable desde la identificación hasta la presentación de los estados financieros. Entre sus normas técnicas se orientan a garantizar uniformidad en el manejo contable. Abarcan criterios para la clasificación de cuentas, la identificación de hechos económicos, el uso adecuado de un plan de cuentas, el tratamiento de ingresos,
y gastos devengados o causados. La automatización se destaca en el uso del sistema de gestión y control de finanzas públicas, la matriz de la contabilidad, lo que facilita un registro único de las transacciones, integra procesos presupuestarios, contables y financieros. En la integración de los subsistemas tenemos que a través del uso de momentos contables, lo que es el devengado, recaudado, causado y pagado, se logra con la interacción de un sistema presupuestario, de contabilidad patrimonial, tesorería y de crédito público. En la conciliación y ajuste, pues son las partes esenciales del control contable, que permiten detectar errores, corregir registros, validar saldo de cuentas. En los informes contables, pues se generan para el análisis, la evaluación y la rendición de cuentas. Incluyen informes periódicos, informes de gestión y reportes de la ejecución presupuestaria. Entre los procedimientos técnicos de la contabilidad pública, pues se aborda la aplicación técnica del sistema contable para los entes públicos, que es establecer los lineamientos operativos para el reconocimiento, la evaluación, el registro, la presentación y la revelación de la información financiera del sector público. En la ejecución del sistema contable se definen las etapas del proceso contable desde la identificación hasta la presentación de los estados financieros. Esto fue un resumen de lo que trata el marco conceptual del sistema de la contabilidad pública.